Buenas tardes, mis hermanos y amigos. Les saluda el pastor Cervantes desde la hermosa ciudad del Carmen, Campeche. Quiero enviar un saludo a todos los hermanos, dirigentes y amigos que nos escuchan. Este es el audio número 1 de mi segunda participación con el subtema Hebraización del culto cristiano. En esta segunda participación, hermanos, me propongo hacer una exégesis de algunos textos del Nuevo Testamento para ver cómo eran la forma de culto en el primer siglo y entender cómo es que poco a poco las costumbres hebreas se fueron añadiendo a la práctica del culto cristiano. El primer texto del que quiero hablar es Hechos 2:42, que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es un texto modelo donde encontramos por lo menos 4 elementos básicos que deben existir en el culto cristiano. No es por tanto un texto que explique cómo ha de ser nuestro culto, sino más bien de qué elementos constaba en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos tenían un modelo de vida comunal en el que se reflejaban estos 4 ingredientes, en los cuales perseveraban o practicaban con constancia, como dice el verso 42, y la perseverancia o práctica de los primeros creyentes era, en primer lugar, en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza de la palabra de Dios. Había enseñanza, había doctrina en la práctica de estos primeros creyentes. En segundo lugar, habla de la comunión unos con otros. Las relaciones comunitarias y el compartir es lo que enfoca esto de comunión. Ellos tenían buenas relaciones, practicaban la fraternidad, de manera que nada había que faltara entre los creyentes del primer siglo. Entonces decía que los primeros 2 elementos en la que perseveraban los primeros cristianos era la doctrina apostólica, que fue la enseñanza que los apóstoles recibieron directamente de Jesús, y la comunión unos con otros, que es la práctica del amor fraterno entre los hermanos, al grado de que ellos cuidaban unos de otros. El tercer elemento es el partimiento del pan, la práctica de los ágapes y la cena del Señor. No solamente se habla de comer por comer, sino que también aquí en este tercer elemento se incluye la celebración de la cena del Señor, que fue instituida la última noche antes de ser arrestado nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto elemento es las oraciones, una vida personal y comunitaria de oración. Ellos oraban en el templo, en las casas y donde quiera que estuvieran, los hermanos oraban. Estos 4 elementos del culto en la iglesia primitiva deben ser considerados como pilares básicos de toda celebración. La palabra, la comunión, la práctica de la Santa Cena y la vida de oración y devoción. Si falta alguno de estos elementos en el culto, entonces tendríamos un culto cojo o incompleto. El segundo pasaje del que quiero que analicemos es 1 Corintios 14:26, y dice de la siguiente manera: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación,
tiene interpretación, hágase todo para edificación. Aquí aparecen por lo menos 4 elementos. Primero, salmos. Se habla de cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Los salmos eran los salmos que aparecen en la Biblia, y esos son cánticos inspirados por el Espíritu Santo que los cristianos del primer siglo, pues a lo mejor muchas de esas canciones ya las sabían contonadas, algunas con músicas y otras a capelas. Lo segundo que encontramos aquí es doctrina, la enseñanza cristiana, de lo que hablamos en el pasaje anterior. Vemos cómo se repite aquí los elementos que vimos anteriormente. Se habla de la enseñanza cristiana. El tercer elemento que menciona el apóstol Pablo es lengua, revelación o interpretación. Esto tiene que ver con la profecía en el primer siglo. Es una profecía que, si venía de parte de los apóstoles, pues mucha de esa profecía quedó escrita en las cartas, en las epístolas, pero también se manejaba la inspiración del Espíritu Santo para dar algún mensaje específico a personas específicas en aquel tiempo. Lo cuarto que vemos que menciona el apóstol Pablo en este pasaje, dice, hágase todo para edificación. Propósito fundamental del culto cristiano. El culto cristiano, hermanos, tenía como propósito edificar la iglesia, edificar a cada uno de los creyentes. Más adelante vamos a ver algunos problemas en los que la iglesia se ha visto envuelta por tratar de mezclar el culto sencillo y espiritual como se practicaba, por irlo haciendo más complejo, ir mezclando ciertos elementos o costumbres hebreas, y es donde la iglesia empieza a tener ciertos problemas. Pero sigamos estudiando algunos pasajes del Nuevo Testamento. El siguiente pasaje es Hebreos 8:5 y dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El ministerio del tabernáculo solo era figura y símbolo de las realidades consumadas por Cristo. Por tanto, su ministerio sobrepasa el sacerdocio levítico, como la sustancia sobrepasa a la sombra de las cosas. Aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que evaluar si adoptar las costumbres judías o hebraicas, que solamente eran parte de la sombra, cuando ahora nosotros tenemos a la sustancia misma, es como regresar al pasado y quitarle valor a lo que ahora tenemos por darle valor a cosas que solamente eran la sombra de la sustancia. Entonces decía que no es posible entonces que podamos volver a las sombras del pasado, de las prácticas levíticas y hebraicas, cuando ya tenemos a la imagen misma de la sustancia, que es Jesucristo, en el cual tenemos todas las cosas. Veamos un pasaje más, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Miren, este pasaje es fundamental para el estudio que estamos teniendo. Voy a repetir lo que dice el texto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que
se acercan. Junto con los sacrificios se hacían otras cosas más, de las que ahora muchos grupos están copiando, porque yo he visto y conozco pastores que se han abierto, se han separado de la sana doctrina, y incluso hace algunos años supe de un amigo que sacrificó un borrego en plena Semana Santa para ejemplificar con las personas cómo era el sacrificio, y es una forma de volver al pasado como tipo judaizante, cuando sabemos que el sacrificio perfecto ya fue realizado por Cristo. En contraste con la diaria administración de los sacerdotes levíticos, el servicio de Cristo es hecho perfecto por un solo sacrificio, y por tanto Él ahora está sentado a la diestra de Dios como sacerdote rey, hasta que todos sus enemigos estén sujetos a Él. Así, el nuevo pacto del capítulo 8 de Hebreos, verso 8 al 12, está inaugurado, por el cual la ley está escrita sobre el corazón de los creyentes, de modo que no se necesita más ofrenda por el pecado, de manera que debemos acercarnos al lugar santísimo con firme fe y amor, temerosos de los horribles resultados de la apostasía, esperando la recompensa que nos tocará con la venida de Cristo. Es decir, la iglesia, hermanos, hoy no camina por vista. Hay muchas cosas que se hacen solo para hacer show, espectáculo y crear algo visible. Decía que la iglesia camina por fe, no por vista. Y parece ser que muchos grupos están yendo por la apariencia, por la vista, por el gusto. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde ha quedado la fe sencilla? Anteriormente se nos enseñó la singularidad de la ofrenda de Cristo hecha una sola vez. Ahora es contrastada en su perfección con los sacrificios legales. Por cuanto tiene la ley solo la sombra, fíjese bien, la ley solo tiene la sombra, no la imagen misma, es decir, no la exacta semejanza, realidad y completa revelación tal cual tiene el Evangelio. La imagen aquí significa el arquetipo, de acuerdo al verso 9:24 de Hebreos, capítulo 9:24. La imagen original sólida que nos hace reales aquellas verdades celestiales de las que la ley antes daba tan solo un bosquejo sombreado, de acuerdo a 2 Corintios 3:13 al 14 y 3:18, el Evangelio es la exposición misma por la palabra y el espíritu de las realidades celestiales mismas de las que el Evangelio se constituye. Así como Cristo es la imagen misma, y viene del griego la impresión de la persona del Padre, de acuerdo a 2 Corintios 1:3. Así el Evangelio es la manifestación por la revelación de las verdades celestiales mismas, el mismo arquetipo celestial del que la ley fue trazada como en bosquejo o diseño, de acuerdo a 2 Corintios 8:5. La ley era un proceso continuo de profecía en acción que comprobaba el divino propósito de que las cosas figuradas se realizarán y que comprobaba la verdad de las mismas una vez realizadas. Así que los imperfectos y repetidos sacrificios expiatorios anteriores a Cristo predijeron y ahora comprueban la realidad de una perfecta expiación típica de Cristo, es decir, los bienes venideros de acuerdo a 2 Corintios 9:11, que pertenecen al mundo por venir, bienes, cosas nuevas, actualizados en parte al creyente por la fe, y a ser realizados plenamente más tarde en gozo real y perfecto. Como dice Lessing en el siguiente audio, vamos a ver qué dice este comentarista. Lessing dice:
como la iglesia de Cristo en la tierra es la predicción de la economía de la vida futura. Así la economía del Antiguo Testamento es una predicción de la iglesia cristiana. Claro que el Israel del ayer estaba haciendo una predicción de lo que sería la iglesia hoy en relación a los bienes temporales de la ley. Los bienes espirituales y eternos del Evangelio son bienes por venir. Colosenses 2:17 llama a las ordenanzas legales la sombra y a Cristo el cuerpo, de acuerdo al verso 11. El griego insinúa que ofrecen un continuo círculo penoso e ineficaz de los mismos sacrificios expiatorios periódicos año tras año, y dice que no podían hacer perfecto a los que los practicaban. No pueden hacer perfecto, no pueden satisfacer perfectamente las necesidades del hombre respecto de la justificación y la santificación. El siguiente verso del que voy a hablar es Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Parece ser que en el primer siglo no se hacían tantos cultos ceremoniales ni rituales, sino la adoración era una adoración sencilla, genuina, fluida por el Espíritu. Era más práctica que teórica. En cualquier lugar era bueno para un adorador, para cualquier cristiano del primer siglo, cualquier lugar era bueno para adorar al Señor. De hecho, Pablo habla del culto racional del que voy a mencionar más adelante, y Pablo dice que el culto racional somos nosotros mismos como ofrendas vivas para Dios. Aquí en este pasaje encontramos que primero la palabra de Cristo dice mora en abundancia en vosotros, es decir, predicación del Evangelio. La parte del culto cristiano fundamentalmente estaba basada en la proclamación del Evangelio, también conocido como querigma del griego, que significa proclamar. Así entonces que en este pasaje de Colosenses 3:16 primero se menciona la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, está hablando de la predicación del Evangelio. Luego dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Está hablando de la enseñanza de la doctrina cristiana. Los hermanos del primer siglo tenían una bonita costumbre. Lo que más practicaban ellos era la enseñanza y la proclamación de lo que se les enseñaba. Parte de sus reuniones que ellos hacían, y que eran lo que realmente se hacían de las costumbres tomadas de las sinagogas, habían también canciones que se elevaban y eran himnos, y aquí el apóstol dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y es una forma de culto personal o racional, como se menciona en Romanos, decía antes, que es vuestro culto racional. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Fíjense, no se trata de una reunión prácticamente formal, sino se trata de una adoración personal, individual. Cada uno de los creyentes alababa al Señor en sus corazones. Bueno, habían prohibiciones, tenemos que entender, cuando eran perseguidos, pero eso no se limitaba. ¿Y qué cantaban? Primero se menciona salmos, literatura bíblica escrita en forma de canciones. Luego himnos, palabras humanamente inspiradas que se cantan. Y por último, cánticos espirituales que equivalen a una expresión lírica inspirada por el Espíritu Santo en nuestro propio lenguaje. Estos son los elementos que se mencionan en el Nuevo Testamento.
y debemos prestar atención, ya que no hay más registros de otros elementos incluidos en el culto cristiano del primer siglo, como danza, coreografías, o sea, no se menciona nada de eso. Cuando el cojo sana en el templo, tampoco dice que el cojo haya danzado. Dice que el cojo entró en el templo brincando y saltando de gozo, de alegría, alabando a Dios. Lo que debemos preguntarnos hoy es lo siguiente. ¿Realmente qué es lo que se canta en los cultos cristianos? Yo sé que algunos hermanos ya hablaron sobre las letras de los cantos, pero la alabanza de hoy debe ser analizada a fondo. Entonces, decía que la letra de las canciones de hoy para muchos grupos ya no es interesante. No importa tanto que diga la letra. Hay canciones que son más blasfemias para Dios que alabanzas realmente. Se busca que tenga una música bonita, que dé un buen ambiente, que la gente se mueva cuando escuchan la música, pero me pregunto yo, ¿realmente nosotros como ministros del Evangelio nos sentamos con los músicos, con los cantantes, para hacer un análisis exhaustivo de la letra de las canciones que cantamos en las congregaciones para ministrar a las congregaciones? Tendríamos que analizar muy bien esa parte. Otra pregunta que me gustaría que se analizara a título personal, no estoy ofendiendo a nadie, yo no tengo ningún problema con la gente que danza, tampoco tengo problema con la gente que no danza. ¿Qué tan centrado en la palabra del Señor está lo que hacemos en los cultos, la parte litúrgica? ¿Qué tanto tiene de bases bíblicas? Lo que hacemos lo hacemos porque sabemos que es bíblico, que agrada al Señor, o solo lo hacemos porque mi vecino lo hace y a él le funciona, y pues yo también voy a hacerlo para que a mí me funcione. ¿O qué es lo que pasa realmente? Estamos nosotros analizando, pensando bien. Otra pregunta que me gustaría que analizáramos. ¿Realmente el judaísmo está mezclado con el cristianismo o son asuntos diferentes? Porque hay una atracción muy fuerte de parte de los cristianos a traer todo lo que se hace en el ambiente judío, músicas, canciones. Yo entiendo que la Biblia viene de los judíos y todo está escrito ahí, pero lo tenemos en la palabra. A cada cultura, cada grupo de personas tiene sus propias costumbres. Y yo creo profundamente en lo que Dios hace cuando transforma y cambia a las personas. Es lógico entonces que si yo no soy judío, no tengo por qué vestir, comer y vivir como judío. Entonces decía, nosotros no tenemos por qué vivir como judíos, hablar como judíos, cantar como judíos y no somos judíos. En mi caso, yo soy mexicano, me gusta la música mexicana, me gusta alabar al Señor con la música de mariachi, me gusta la música grupera para alabar a Dios, pero también hay música apropiada, hay música que cuando estamos en el tiempo tiene que ser algo que se adecue al tiempo y a la ocasión de lo que estamos celebrando, de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser congruentes en lo que hacemos. Entonces, una pregunta más que me gustaría que nos hiciéramos es la siguiente. ¿La ley y la gracia son la misma obra o son obras diferentes? La Biblia dice que la ley tuvo su propósito y según las enseñanzas del apóstol Pablo,
todo lo que se encierra bajo la ley lo condena por causa del pecado. Y nosotros al ser pecadores estamos condenados bajo la ley que condena el pecado. Entonces la ley nos encierra bajo condenación, y al estar totalmente bajo condenación, la única esperanza que nos queda es Cristo, la libertad del pecado. Entonces es donde entra la obra de gracia de Dios en la persona de Cristo. Y es aquí entonces, hermanos, donde nosotros tenemos que entender que la iglesia es una cosa e Israel es otra cosa. No es lo mismo, Dios no está tratando con los dos ahora. La salvación es por Cristo, no es a través de la ley ni de los sacrificios establecidos por Moisés. Junto con su forma ritual y sus simbolismos, todo se centra en Cristo, los símbolos, el cordero, el tabernáculo, las vestimentas sacerdotales. Todo eso apunta hacia Cristo, el verdadero tipo, el antitipo de las sombras es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si en Cristo tenemos la verdad, tenemos la esencia y tenemos la persona real, no tenemos que buscar más. Reciban un saludo de su hermano y amigo el pastor Cervantes desde Ciudad del Carmen, y que tengan una bonita tarde. Dios me los bendiga a todos.